Amigos, ¿cómo están? Espero se la estén pasando perro, chido one, chicles bomba, de lujo, de pelos. No exageres. Y bueno, si esta entrada no les ha dicho algo de dónde nos encontramos, pues bueno, estamos nada más y nada menos que en Tenancingo. ¡Lo logramos, amigos! El lugar donde nació uno de los youtubers más reconocidos de México. Me refiero al Yulai. Amigos. Tenancingo también es famoso por uno de los tacos más raros, más intensos y más polémicos. El sabor es como súper fuerte. El taco de obispo. Dicen que este taco no es para cualquiera, así que vamos a comprobarlo. La verdad es que Tenancingo es de esos lugares que tienen mucho más historia de la que uno imagina. No es solo un pueblo del Estado de México. Aquí se siente que las tradiciones siguen muy presentes en lo que hace la gente, en lo que vende, en cómo se mueve día a día. Es un lugar muy conocido por sus rebozos, por su trabajo artesanal que se ha hecho desde hace generaciones, pero también por floricultura, por esa vibra como de campo que todavía conserva este lugar. Hoy quiero caminarlo con calma, recorrer su centro y obviamente conocer cada lugar muy emblemático de aquí, para entender por qué es tan significativo. Y miren, amigos, qué bonitos arbolitos que están cortados como en forma de gusanitos. De hecho, uno está como feliz y otro bien triste, pero bien bonitos. A ver, aquí hay menú. Helados, fresa con crema, Kinder Bueno. Queso con zarzamora, unicornio, pistache, frutas secas, yogurt, fresa, nuez, ron. Bigotes de leche. Huevito Kinder, café Nutella, choco chips, mamey Ferrero. Hola, buenas tardes. ¿Sería un helado en vasito de fresas con crema, por favor? Y otro sería de frutos rojos, por favor. En vasito igual, sencillo, por favor. Gracias. ¿Cuánto sería? 260. Gracias. Está bueno, ¿eh? Bueno, amigos, llegamos aquí al centro, obviamente, porque ya saben que cualquier ciudad, cualquier pueblito, estaría bien a empezar a recorrerlo desde el centro. Así que estamos aquí en el mero centro de Tenancingo. Vamos a ir al kiosco y mientras probamos el helado que todo el mundo nos recomendó. Yo creo que cada pueblito, cada ciudad tiene sus helados. Está delicioso. Como les comenté, amigos, aquí nació este creador de contenido, Yulai, que nos ha dado grandes lecciones de humildad, de éxito, producto de trabajo duro, pero sobre todo de generosidad y humanidad ayudando a mucha gente. Y aunque seguramente ni se va a enterrar, le mandamos de aquí, de su tierra, un gran saludo. Y bueno, les platico que vinimos por acá porque el año pasado, cuando estamos grabando el video de Toluca, de hecho, si todavía no lo han visto, por favor, les invito a verlo. Todo el mundo en los comentarios nos recomendaron este lugar, sobre todo para probar el taco de obispo que vamos a hacer. Obviamente, no podemos no hacerlo estando aquí, pero primero vamos a recorrer sus calles, subirse obviamente al Cristo, porque es de los lugares más emblemáticos de acá. Y mientras, les voy a ir platicando sobre este lugar. Tenancingo de Degollado es la cabecera del municipio de Tenancingo, situado al sur del Estado de México, a 1 hora de la ciudad de Toluca y a 2 de la Ciudad de México. El nombre de Tenancingo viene del náhuatl y se deriva del término Tenantzintli. ¿Sí lo dije bien? Que significa lugar de las pequeñas murallas. Y al nombre de la ciudad se le agregó apellido Degollado en 1861, en honor al general Santos Degollado. Esta ciudad fue declarada como ciudad heroica en 2021 por haber sido sede de la batalla de Tenancingo, en la cual el general José María Morelos y Pavón derrotó a las fuerzas realistas que lideraba el brigadier Rosendo Parlier y Asteguita. Aquí en el centro también se ubica una parroquia, se llama Parroquia de San Francisco de Asís. Está muy antigua, se ve muy antigua. ¿Sabes de qué año es?
No hay internet. No tenemos internet aquí, así que amigos, si saben de qué año es, me estaría súper escucharlo porque realmente se ve muy antigua, está muy bien conservada, se ve bien cuidada, pero por afuera sí tiene esas piedras maltratadas por tiempo. Está muy bonito todo ese territorio de la parroquia porque tiene alrededor como un jardín bien bonito, bien cuidado. Hay una bugambilia súper grande, ya saben que yo soy súper fan de las bugambilias y hasta tiene como un nacimiento todavía, aunque ya estamos a finales de enero. Pero el centro de aquí de Tenancingo es bastante chiquito de hecho, pero está muy bonito, está muy acogedor. Tiene un kiosco bien hermoso que sí se puede subirse. No a todos los kioscos se puede subir, pero ahí sí. En la parte de abajo hay como una tienda de artículos, sí, como de artesanías. Está muy chiquita, pero obviamente luego entras y se ven en todos lados los ribozos. Todavía no les platiqué, pero es la tierra como la cuna de los ribozos y de eso vamos a seguir platicando más adelante. ¿Saben, amigos, que a las personas que son de aquí las llaman tenancinguenses? Tenancinguenses. Y actualmente la población de esta ciudad es más de 110,000 habitantes, así que es bastante grande. Pero bueno, nosotros ya recorrimos el centro, ya comimos los helados, ahora vamos a ir al Cristo. Me dicen que la subida es bastante pesada, así que vamos a ver. Bueno, amigos, ahí se encuentra otra parroquia de este lado y allá, no sé si se ve, ahí está el Cristo en la cima de la montaña del cerro. No sé cómo vamos a llegar ahí, pero intentaremos. ¿Qué creen, amigos? Acaba de empezar a chispear. Espero que esta lluvia nos va a dejar subirse hasta arriba porque la cámara no se puede mojar. Nosotros sí, la cámara no. Estamos ahorita en la basílica. Está como bastante elevado de toda la ciudad. Entonces hay una vista espectacular, sobre todo con la nube negra. Y de hecho el clima, eso es lo que les quería decir. El clima es bastante cálido. Yo pensaba por alguna razón que va a ser mucho frío. Me vine súper abrigada, pero realmente está muy a gusto el clima y aunque está lloviendo se siente muy rico. Vamos a buscar dónde está la entrada, donde empiezan los escalones. Ahorita les muestro. Haciendo piernas. Bueno, subimos esta subidita y aquí está como el mirador de donde se ve muy bonito ya desde esa altura la ciudad de Tenancingo. Y yo me imagino que desde aquí ya empiezan los escalones. Ahorita vamos a ver. No hay ningún señalamiento, digamos, pero pues son los únicos escalones que van para arriba. Así que yo me imagino que son estas. Son 1200 escalones, así que empezamos con la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Ay, sí! Hay números aquí. Hay números, entonces no tengo que contar. Ya llegamos al 100, amigos. Y falta mucho. Pero bueno, esa es la parte, yo siento que muy bonita de viajar, de conocer a nuestro México, ya que no nada más estás viendo lugares, conociendo a las personas tan interesantes, artesanías, la gastronomía mexicana y todo, ya no puedo ni hablar, pero también haces muchos ejercicios que nomás nos mantienen en forma, porque aquí en este canal comemos mucho, ya saben, probamos de todo, hay que conservar la línea. Y bueno, amigos, si todavía no están suscritos en mi canal, por favor suscríbanse dando clic en la campanita y obviamente espero sus comentarios, likes. Eso me ayuda muchísimo porque miren cuánto esfuerzo estamos haciendo. Gracias. Les quería platicar que a la subida, apenas empiezas a subir, me parece bastante a la subida de Janitzio. Está muy bonito. Yo creo que hay como negocios con restaurantitos donde puedes comer, comprar artesanías. Ahorita está todo cerrado. Yo me imagino que abren el fin de semana, pero mientras tengo fuerzas hay que seguir. Y mientras más hablo,
menos tengo respiración. Así que hasta final, amigos. Casi llegamos, amigos. ¿Qué número es aquí? 1039. Ya falta poquito. Ya me dio calor. Aquí recuerden que estaba lloviendo, pues ya no está nada lloviendo. Está muy soleado. Ya hace bastante calor aquí arriba, pero ya casi llegamos. Faltan unos escalones. Ahora sí. Lo logramos, amigos. Lo logramos. Y miren, eran 1095. Qué bonito. De aquí sale la vista. Y además, nada más es eso, sino el mirador. ¿De qué la vista tan espectacular? Podemos ver aquí desde arriba. Se ve absolutamente todo el valle de Tenancingo. Bien bonito. De aquí sí se ve que no está tan grande. Ahí está el centro, ¿verdad? Se ve como la catedral. Está bien bonito. Y bueno, estamos en uno de los lugares más representativos de aquí de Tenancingo y es el monumento a Cristo Rey. Ubicado en la cima del cerro de las Tres Cruces, a 2.480 metros sobre el nivel del mar. Y el Cristo Rey tiene una altura de 30 metros. De aquí se ve que está bastante alto. Pero ahorita vamos a comprobar con una aplicación a ver si es cierto que tiene esa altitud. Estamos a 2.269 metros. Entonces, si información está mintiendo o la aplicación, uno de los dos. Yo creo que la información que encontramos en internet. Sí, puede ser. Luego pasa eso que buscas algo en internet, en Google, y luego es falso. Pero bueno, más de 2.200 sí. Su construcción, comenzada en el año 1979, estuvo a cargo del arquitecto Héctor Moret y fue inaugurado en el año 1985. Y como les dije, amigos, aunque fue subir así como que muy difícil, sí era muy pesado y con ese calor yo creo que más, pero cuando llegas aquí pues ya es otra cosa, ¿no? Se ve espectacular desde aquí arriba, hay un mirador en todo alrededor, digamos, del monumento, está muy bonito, les recomiendo muchísimo y además pues es un icono de aquí de Tenancingo, entonces si van a venir para acá algún día de visita, por favor suban. Y de hecho me están platicando ya, yo creo que muy tarde, pero para ustedes no es tan tarde. Aquí se puede subir en coche, ahorrar, digamos, toda esa caminata, pero yo creo que es una experiencia muy bonita también. Ya lo hicimos, ya bajamos, amigos. Sí nos costó, yo creo que mañana y días posteriores nos va a doler todo absolutamente. Empezando con piernas y obviamente la parte trasera del cuerpo. Así que como bajamos seguramente ya muchos kilos, hay que ganar un poquito. Ahorita ya estamos de regreso en el mercado, de regreso aquí en el centro y vamos a ir a probar ya el taco que estamos esperando desde la mañana. ¿Tienes mucha hambre, amor? Después de subir el cerro, 350,000 escalones, ¿cuánto será? No exageres. Bueno, vámonos. Bueno, ya estamos aquí en el área de las comidas donde venden obispo en todos lados y ahorita vamos a ir a ver el local que nos recomendaron con el obispo más rico. Ahorita les mostramos. Hola, buenas tardes. Es aquí la burrita, ¿verdad? Sí. Ah, ok, muchas gracias. Nos recomendaron mucho su local. Te vende tacos de obispo, ¿verdad? No sé si me puede platicar nada más rápido de qué está hecho, porque yo nunca he probado. Es la primera vez, sí. Es carne de cerdo. De cerdo. Es una carne clasificada de cerdo que lleva diferentes partes de carne. Ok. Que el obispo son los usan. Ya, es como molido, ¿verdad? Un poquito. Es molido. Ajá. Y le agregan algo así como chilitos o algo. Lleva chile, lleva otros ingredientes. Qué rico. O sea, está picosito, ¿no? Hay uno que sabe picoso. Y otros no tanto. Vale. O hay otro, el especial. El especial tiene almendras, pasas y seso. Yo creo que la más tradicional, ¿no? Es la simple, ¿no? Ajá, es esta. Ah, ok. Si me puede vender un taquito estaría súper. Gracias. ¿Se le pone salsa o así tal cual? Zapatos.
Ah, sí se puede, vale. El obispo es el platillo típico de Tenancingo. Se trata de un embutido a base de carne de cerdo y existen dos tipos, el obispo normal y el especial. Y el de árbol va a picar. ¿Sí? Ok. Se ve rico. Pero mira, está bastante gordo el taco. Supongo que lo primero que vas a hacer es asociarlo con algo. ¿O no sabe a algo? Pues está difícil asociarlo. Ok. De hecho, no parece a nada. Digo, como que no se parece a ninguna otra carne, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, tiene sabor muy particular. Déjame morder una más porque no entendí ni siquiera. No sé a qué se parece, no les puedo describir ni siquiera. No, o sea, no sabe a carne molida. Pues es lo que más se parece, digamos. ¿En consistencia o en sabor? En consistencia y un poquito el sabor. No me picó mucho la salsa. Está rico. Yo pensaba por alguna casualidad que va a saber como muy fuerte, ¿sabes? El sabor es como súper fuerte, pero realmente no, para nada. Está rico, ¿eh? Se está cayendo todo. Bueno, vamos a probar segundo taco. Obispo especial que tiene almendra, pasa y sesos. Sí. De hecho, sí tiene otro así como colorcito, más café. Tiene otro sabor, ¿eh? Sí. No sé, tengo que morder una vez más. O sea, la consistencia es la misma. El sabor es muy diferente. Muy rico, amigos. Aprobado totalmente. Si van a venir a Tenancingo, no pueden dejar de probar eso. De hecho, me están comentando que los domingos aquí hay muchísima más venta de obispo. Hay muchos más locales y restaurantes que venden obispo, no nada más aquí en el mercado del centro, porque yo creo que es lo más famoso y más tradicional, ¿verdad? ¿Sabían, amigos, que el nombre de este platillo procede cuando un grupo de seminaristas, al probar la entonces llamada rellena de sesos, les pareció que era un platillo digno para obispo? Y de ahí surgió el nombre. A partir de 2004 se comenzó a llevar a cabo la Feria del Obispo en el mes de agosto para difundir la gama de opciones que ofrece la ciudad de Tenancingo. Ahorita, amigos, estamos buscando a ver si encontramos un lugar donde nos pueden mostrar todo el proceso de elaboración de los rebozos. Y después, si tenemos todavía tiempo, que la verdad dudo mucho, vamos a ir todavía a un lugar que se llama Desierto del Carmen. Ya saben, aunque Tenancingo no es muy grande, hay muchas cosas por hacer aquí. No sé si nos da tiempo en este viaje, pero sí, realmente tendremos que volver para hacer nada más eso, porque dicen que está hermoso. Tenancingo es famoso por sus rebozos. Aquí el rebozo es parte de la historia de muchas familias. Cada pieza se elabora de manera artesanal y pasa por más de 14 pasos. Desde preparar y amarrar los hilos, teñirlos, dibujar los patrones, hasta llegar al telar y terminar con el empuntado. Un trabajo finísimo que suele hacerse a mano y con muchísima paciencia. Nada es rápido aquí y tal vez por eso cada rebozo tiene tanto valor. ¿Cómo cuántos telares en total tienen? Y ahí se encuentran 12, pero no se trabajan todos. Tuvimos la fortuna de que el señor Saúl nos abriera las puertas de su casa y de su taller, donde nos mostró sus 12 telares con décadas de historia. Amigos, tenemos muchísima suerte hoy. Nos dejaron pasar aquí a la casa de un artesano donde tienen muchos telares adentro y la verdad es un trabajo excepcional, 100% artesano, y nos está comentando el señor que lo están reproduciendo así tal cual lo empezaron hace 70 años. Entonces es un proceso, digamos, original de muchos años, de muchas generaciones, y como saben, aquí todo el pueblo de Tenancingo hay muchas familias que se dedican nada más a eso, elaboración de los rebozos. Entonces, si visitan este lugar, por favor, ayuden a la economía de esas familias, compren un rebozo o dos para regalar o para ustedes. Realmente es un trabajo muy meticuloso y con mucho corazón. Más o menos el precio de así un rebozo. Pues así sin punta, pues viene costando aproximadamente de 400, 500 pesos, y de ahí ya Para arriba. Sí. Depende, me imagino que del diseño. El diseño, el tamaño. Hay algunos que son, digamos que, más sencillos, por decirlo así, y hay unos que son más laboriosos porque llevan más hilo, más complejidad. Este oficio no se aprende en libros,
Se aprende en familia, mirando, ayudando y repitiendo los mismos movimientos que hicieron padres, abuelos y bisabuelos. 2, 3 procesos que se pueden ver ahorita de momento, pero en sí ver los 13 procesos o 14 que lleva es bastante complejo para poder llegar a tener un rebozo así terminado. Ver cómo todavía hay personas que siguen dedicando su vida a este arte hace pensar en lo importante que es preservar estas tradiciones, apoyarlas y no dejarlas desaparecer, porque cada rebozo no es solo una prenda, es memoria, identidad y el esfuerzo de generaciones enteras. Realmente casi siempre los extranjeros son más aprecian, ¿no?, los trabajos y artesanía de México, porque el mexicano pues ya como está acostumbrado sí. Es un poquito pues sí, hermoso, pero un extranjero viene y dice wow, qué cosa tan increíble. Sí. Pero la verdad eso no hay ni en Rusia ni en otros países. Sí. No sé si por último nos podría compartir sus datos si alguien va a querer como adquirir sus rebozos directamente con ustedes. Sí, aquí en nuestro taller pues se conoce como Rebocera Catedral. Saúl Rodríguez para servirles. Muchas y aquí gracias. Nos encontramos todos los días, el lunes a sábado y el domingo en el mercado. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno amigos, vivimos una experiencia increíble aquí en Tenancingo. Si todavía no han tenido oportunidad de visitar este lugar, se los recomiendo muchísimo. Como ven, no nos da tiempo de ir a ningún otro lugar, así que nos vamos a ir a la casita a descansar. Hoy caminamos muchos kilómetros. Pórtense como siempre muy bien, cuídense y nos vemos en el siguiente video.